Sean bendecidos, mis hermanos. Muy buenos días. Les habla su hermano, su amigo, Leoncio Montes de Oca. Estamos nuevamente en su espacio Tiempo de Reforma. Hoy, cumpliéndole, he querido subir la enseñanza o la entrega sobre este tema, la predica sobre vinos nuevos y odres nuevos. Yo primero quiero hacer unas pequeñas palabras de oración. Y es necesario, hermano, la palabra dice que nosotros con humildad debemos recibir la palabra implantada. ¿Qué es implantar? Es cuando algo está plantado y es desarraigado para plantar algo nuevo. Eso es implantar. Y hoy vamos a hablar sobre esto, hermano. Es necesario, yo lo hago, quiero decírselo, yo lo hago por amor a ustedes, a mis hermanos, a muchos hermanos que estaban. Yo estaba en un sitio, en un lugar, en una congregación donde yo veía, hermano, yo tenía más respuestas que preguntas, más preguntas que respuestas, y yo decía, oye, hay cosas que no me cuadran, no me cuadraron, y por misericordia de Dios me llevó a un lugar donde, estando nuevo, no conocía prácticamente a nadie, el Señor por boca del pastor me dio una palabra y me dijo, háblales a los que como tú están en tinieblas. Tinieblas no quiere decir perdición, está hablando de ignorancia en cuanto a algunas cosas realmente de la palabra. Porque lamentablemente hay muchos ciegos guiando ciegos, hermano. Muchas personas que se hacen maestros y realmente cuando tú sopesas lo que enseñan, hay un sitio ahí donde se estudiaba, 6 meses para hacer el graduarte de maestro. ¿Pero maestro de qué? O sea, lo que te enseñaba era a preparar una guía y a elaborar una clase, pero el contexto, está la sustancia, la palabra, no hay. Es como que yo le digo a ustedes, oye hermano, me gradué de cirujano. Oye, sí hermano, qué tremendo. ¿Y dónde estudiaste medicina? No, yo no estudié medicina, hermano. Yo estudié fue una broma ahí de primeros auxilios y paramédicos. Una cosa realmente, hermano. Y el Señor me dijo, háblales porque te van a oír. Yo dije, pero ¿cómo, Señor? Una vez varias veces tuve por mensaje de texto para reunirme, mira, yo quiero que hablemos sobre varios temas puntuales de la Escritura. Y nunca. Hay una hermana en esa congregación que vende Biblias. Una vez fui para allá un sábado a cambiar una Biblia que le había comprado a mi esposa, y la esposa del pastor que estaba anteriormente allí me vio y me dijo, ¿qué haces aquí? Wow. Entonces ella pasó primero y yo me quedé en la puerta antes saludando a una hermana que estaba allí y me trancaron la puerta de la iglesia. Varias personas se dieron cuenta. Pero fíjate como Dios hace tan hermosamente que casi todos esos contactos de esa iglesia, de 100, un poquito más de 100 personas, casi 70 los tengo de ellos entre los 5.000 contactos de Facebook para misericordia de Dios. Y yo sé que me escuchan. Y yo sé que a muchas personas al principio estas enseñanzas los confrontan. Y de hecho llaman a uno falsa doctrina. Pero yo sé que se está escuchando y yo sé que hay personas que están pensando, oye, y como siempre les he dicho, no nos crean, vayan a la palabra. Y Dios mío, en este momento, en esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor Jesucristo, yo te pido, Padre amado, que esta palabra pueda llegar con limpia conciencia al corazón de mis hermanos, de los líderes, porque
Gracias a tu misericordia, Señor, prácticamente el 90% de mis contactos son iglesias. Iglesias de todos tipos, de muchos lugares donde por tu misericordia has puesto gracia en mí para que seamos contacto y para que interactuemos. Yo te pido, Señor, que seas tú a través de tu hermoso Espíritu ministrando a las mentes, a los corazones, Señor. Que podamos ser ese odre nuevo capaz de resistir tu palabra, Señor. Ese vino nuevo que nuestro Señor Jesucristo trae. Que no la religión, Señor. Que podamos ser suficientemente humildes de corazón para recibir esa palabra implantada, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu hermoso y santo Espíritu Santo. Amén y amén. El título de esta prédica, hermano, lo hemos llamado Vino Nuevo en Odres Nuevos, y el texto base está en el Evangelio en la versión de Lucas. El Evangelio de Jesús en la versión del evangelista Lucas, capítulo número 5. Vamos a tomar en cuenta desde el versículo 36 al 39. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra. Les dijo también una parábola, ¿quién? Jesús, a las personas que le estaban haciendo unas preguntas. Dentro de un momento vamos a leer el contexto para que ustedes se den cuenta. Siempre que ustedes estudien la Escritura, hermanos, estudien el contexto. Es muy importante para ustedes saber de qué va a hablar, de qué es lo que se está hablando realmente allí. Le dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, o sea, si rompe el pedazo de vestido nuevo, no solamente rompe el nuevo. ¿Por qué rompe el nuevo? No es que rompe el remiendo, rompe el traje con ese pedazo que quitó, sino que el remiendo sacado de él, del nuevo, no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro, o sea, el vino y el odre, se conservan. Y cabe destacar que el evangelista Lucas es el único que toma, en los otros evangelios sinópticos no hablan del añejo, pero Lucas, por su capacidad de ser doctor y de ser un gran investigador, profundiza mucho más en las escrituras. Y dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, no porque sea, sino porque dice él, el añejo es el mejor, dice la persona que lo toma. Amén. Señores, grandes estudiosos, eruditos bíblicos, estudiosos de la palabra, transcriptores de las escrituras, han llegado a la conclusión de que las enseñanzas las enseñanzas reformadoras y revolucionarias que hacía Jesucristo iban en contra de esos odres viejos que representaban la religión. Es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque la religión, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, eran los representantes de la religión en aquellos tiempos. Y es tremendo ver algo, porque el Señor Jesucristo, hermano, fue tolerante por amor, fue tolerante con el pecador, no con el pecado, con el pecador, pero jamás fue tolerante con la religión. El Señor llamaba a la gente, la reprendía en privado a sus discípulos, pero a los fariseos los exhortó en público, hermano. Los llamaba escribas y fariseos hipócritas, que cerráis la puerta de los cielos delante de los hombres, porque ni entran vosotros ni dejan entrar al que va entrando. Le decía, escribas y fariseos hipócritas que recorren grandes distancias por mar y por tierra buscando un prosélito, y cuando lo haya, o sea, una persona que adoptara la religión judía,
y cuando lo consiguen, cuando lo hallan, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendo. Hasta tal punto que eran confrontados tan tremendamente que querían matarle, hermano. Los echó de la iglesia, del mercado, guarida, se habían vuelto guaridas de ladrones. Y cuando nosotros vemos el contexto del capítulo número 5, el Señor viene haciendo cosas que esta gente no entendía. El capítulo número 5 comienza con la pesca milagrosa. Toda la noche estaban pescando, el Señor los manda nuevamente, casi hunden las barcas, luego la cantidad de pescado, sana un leproso. Y luego sucede algo, hermano, que es tremendo. En el capítulo número 5, el versículo 17, vemos cómo sana un paralítico. Pero, ¿qué es lo tremendo de la sanidad de este paralítico? La gente lo seguía, él se agolpaban para escuchar su enseñanza, y estas personas traían al hombre en un camastro y no hallaban cómo acercarse a Jesucristo, y de repente a uno de ellos se le ocurre la idea de abrir el techo y bajarlo por allí. Habían escribas, fariseos que estaban pendientes de cualquier actitud del Señor para condenarlo, porque para esta gente que se habían vuelto misericordios, indolentes, era más importante que pescar al Señor, quebrando algún mandamiento, quebrando alguna ley, alguna tradición, perdón, alguna alajá o alguna tradición, que la sanidad que el Señor pudiera hacer, que el bien que pudiera causar a una persona. Perdón, hermano. Y aquí lo que sucede es algo tremendo, porque el Señor, en vez de sanarlo directamente, le dice: tus pecados te son perdonados. Esto causó un gran revuelo. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, saben que solo Dios tiene la capacidad de perdonar pecados. Esto fue algo en lo que el Señor Jesucristo actuó, utilizando, actuando como Dios, sin afectar la justicia para el plan de salvación. ¿Por qué? Porque la justicia establecía que por un hombre entró el pecado y la muerte, por otro hombre tenía que venir la vida. O sea, es la función del Señor, que esto lo vamos a ver cuando estemos en Cristología, fue la del postrer Adán. O sea, el Señor Jesucristo fue la venganza de Dios en Adán, porque Adán había perdido todo lo que Dios le había dado al hombre. Y para poder redimir al hombre, solamente alguien en condición de hombre podía hacerlo, pero no pecador. Y esto lo vamos a hablar más adelante. Entonces, y toda la gente queda así. Wow, ¿qué pasó aquí? Muchos conocen la ley, conocen los profetas, porque es parte de su cultura. Wow, ¿qué pasó aquí? Y entonces el Señor les dice: ¿por qué se extrañan? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar y para sanar. A ti te digo, levántate y anda. Cuando Él se levanta, la gente inmediatamente se dio cuenta. Así como lo sanó, así le perdonó los pecados. Y esto trajo un revuelo tremendo. Y luego inmediatamente sale de allí y vuelve a romper los paradigmas, vuelve a romper los prejuicios, vuelve a romper todo el protocolo de un rabí. Llama a Mateo Leví, un publicano. Señores, los publicanos eran personas tremendamente odiadas. ¿Por qué? Porque siendo judíos eran considerados traidores. Porque ¿qué pasaba? Estas personas eran encargadas, tenían contratas, y eran encargadas de recaudar el dinero para llevarlos a las arcas del César. ¿Qué pasa? Estas personas no tenían sueldo por parte del César, y su ganancia constituían lo que pudieran cobrarle más. Entonces venían haciendo cosas, el Señor venía haciendo cosas que esta gente eran incapaces de entender. Y le preguntan al Señor, le preguntan sobre el ayuno. Le dice: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? Y esa es una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender. Muchas veces, como no se profundizan los estudios bíblicos,
Pero Juan fue imprudente, hermano, porque la función de Juan era bautizar al Señor, ordenarlo y enviarlo al ministerio, luego ya. Pero no, Juan siguió con un evangelio diferente, paralelo al del Señor Jesucristo. Totalmente, incluso habían contiendas, decían, oye, ¿por qué los discípulos de Juan hacen eso, los tuyos no? ¿Por qué los discípulos de Juan hacen y los tuyos no? Por eso es que Juan es decapitado, porque el cuerpo no puede tener dos cabezas, la cabeza de la iglesia es el Señor. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante, eso lo vamos a ver en Cristología, cuando avancemos sobre la verdadera Cristología, no como hacen en muchas partes, inclusive institutos teológicos donde hacen unas especies de biografías del Señor, ¿no? Y ustedes vamos a ver cosas allí que van a tumbar muchos esquemas. Entonces el Señor venía tumbando todos estos esquemas. Y todo esto, y todas estas personas tenían ese odre viejo que era incapaz de resistir estas enseñanzas. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: yo tengo muchas cosas más que deciros, pero no las podréis sobrellevar. O sea, no estaban capacitados todavía para recibirlo. Y lo más tremendo, hermano, es que hoy por hoy, en nuestros días, yo veo cómo, sobre todo, voy a empezar por líderes en congregaciones, hermano, donde se han convertido, están cómodos con ese vino añejo. No les interesa probar el nuevo porque aplican cosas y como les funciona en algunas partes, les funciona, no les interesa saber si eso es así, si no es así, me funciona y punto. O sea, el vino añejo es mejor, el vino añejo es sabroso. Pero ¿qué pasa? Porque el vino añejo es más fermentado, embriaga más rápido y eso es un peligro, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? Se han convertido en personas, y esto es lo que pasaba con estos líderes de estos tiempos, personas que se habían vuelto misericordias, indolentes, no les importaba. Tenemos un caso, hermano, en Juan capítulo número 9, cuando el Señor Jesucristo, por eso es que el Señor Jesucristo hacía tantas curaciones los sábados, rompiéndoles el Shabbat para que ellos se dieran cuenta de que por encima de la ley está la gracia, y ellos no lo entendían. Y tenemos un caso en Juan capítulo número 9, cuando el Señor sana un ciego de nacimiento. Vamos a tomar en cuenta los últimos versículos del 24 al 30, donde dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, porque incluso mandaron a llamar a su familia y todo. Y le dice, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé, solo sé una cosa, que habiendo sido yo ciego, la veo. O sea, lo que la religión no pudo hacerle, lo hizo Jesús. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros acaso haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. O sea, injuriaron, le ofendieron. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos, o sea, seguidores en la ley. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de nada, de donde sea. Oye, no sabía que se estaban cumpliendo las profecías. Respondió el hombre, mira lo hermoso y lo maravilloso, este versículo me fascina, hermano. Y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros, los representantes de la religión, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Yo veo con preocupación, hermano, en estos días, en estos tiempos, líderes. En estos días me dijo uno, que por cierto me eliminó del Facebook: ¿quién eres tú? Le dije: yo no soy gran cosa, pero el que me envió sí. Y lo que tengas por seguro es algo: tanto tú como yo un día compareceremos ante el Bema, presentando nuestras obras. Y así yo sea repudiado de muchos hombres y de muchos hermanos, yo sé a qué me llamó el Señor. Y te voy a decir algo: Saúl caminó 16 años siendo rey
y ya había sido desechado por Dios. David caminó 16 años sin ser rey, sin haber sido nombrado como rey, ungido como rey, y todo el mundo decía, ahí va David, el rey de los judíos. El que le entienda, decía el Señor. Hay ministros, hermanos. Tengo una hermana y lamentablemente esta religión, cosas, principios que se aplican, que no tienen ningún tipo de fundamento bíblico. Una sobrina mía, ella le queda muy retirada a la iglesia donde nosotros vamos, donde mi familia y yo nos congregamos. Visitó ayer donde antes se congregaba, donde nos congregábamos, y me dijo, oye Leo, qué tremendo. O sea, en vez de, oye, ven acá, tanto tiempo sin venir, siéntate, vamos a sobres de 500, sobres familiares de 1000, alcancía de tanto, para levantar un sambil, un mini sambil dentro de en una iglesia. Llevan años haciendo esto y no se han sentado a pensar si en verdad esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la iglesia, hermano? La iglesia son las ovejas. Tú no puedes cargar una congregación, porque cuando algo es de Dios, Dios habla en la finanza, Dios mueve, Dios hace todo, hermano. El principio está establecido en la palabra, en el libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés para la construcción del tabernáculo y le habló a Salomón para la construcción del templo, le dijo, ve y dile a mi pueblo que cada uno dé voluntariamente. No le puso un precio ahí en una alcancía, en una cosa, eso. Sobres, hermanos, sobres familiares, cuando no te interesa si tu oveja come, si tu oveja deja de cumplir alguna necesidad en su hogar por estar siendo manipulado, intimidado. ¿Qué es la iglesia? Yo te pregunto, hermano, ¿dónde dice en la Escritura que es más importante el redil que las ovejas? ¿Acaso no dice Proverbios 27-23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira por cuidado con tu rebaño? ¿Dónde habla de redil allí? Hay pastores, hermanos, con todo respeto, hablo de la autoridad que Dios me ha conferido y a lo que me ha llamado, que dan la vida por el redil, no por las ovejas, que hablan de ovejas como cabezas de ganado. Tengo 50, tengo 100, tengo 500, y luchando, pujando por levantar una iglesia. Pero las ovejas se te divorcian, se te separan, se te van. En amor, ministro, te pregunto ahorita en este momento, porque yo sé que tú ves esto. Si tú fueras cortado hoy del propósito en la tierra y te presentaras ante el Bema de una vez, ¿qué le presentas al Señor? ¿Qué obra le vas a presentar? ¿Le vas a llevar los planos del centro comercial que quieres hacer en tu iglesia? ¿Tú crees que el Señor le importará? ¿O te pedirá cuenta por sus ovejas, que son de Él, no tuyas? ¿Está mal tener una iglesia grande? No. Una casa, porque la iglesia son tus ovejas. Pero entonces no hay como una contradicción ahí, sobre todo en estos tiempos. ¿Estás predicando que el Señor viene o no predicas eso? ¿Esto cómo es esto? Porque hasta donde yo conozco, de lo poquito que sé de la Escritura, el Señor viene por su iglesia. Los anexos quedan. Pero estás bien así, estás cómodo, te sientes bien con lo añejo, que funciona. No te interesa si hay ovejas que quedan cortos por algo que no es bíblico, que no es escritural. Porque le sacas de contexto, forza los textos.
Pero lamentablemente, hermano, hay ovejas que también tienen 5, 10, 15, 20, 30 años, sus luchas son las mismas, las batallas son las mismas, y no se dan cuenta, hermanos, que son cosas que no les funcionan, pero están cómodos, tienen una religión, se han convertido en esos religiosos de domingo, de martes, de campaña, están metidos aquí, allá, ocupados en la obra del Señor, mas no en la voluntad, aplicando principios bíblicos que no tienen nada, no tienen ningún fundamento, porque se han convertido en esos odres viejos que no son capaces de recibir lo nuevo. Entonces dan herramientas que vamos a hablar aquí en su tiempo, cada una de ellas, vamos a utilizar esas herramientas, vamos a desmontarlas bíblicamente. El atar y desatar, sabe que basado en Mateo 18, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y no sabe, eso lo han aplicado a la lucha de los demonios. Hermano, pero lea Mateo 18 y ahí no habla de demonios por ninguna parte, está hablando del perdón. Inmediatamente después de eso habla del rey, que llamó a uno de sus administradores que le debía una gran cantidad, y este le pidió misericordia y no lo perdonó, y saliendo de allí esta persona que había sido perdonada se consigue con uno que le debía una cantidad ínfima y lo quería matar. Ahí habla de perdón, a lo que le des lugar, es lo que aplica el término correctamente allí, en su etimología, en su exégesis. A lo que le des lugar en la tierra le darás lugar en los cielos, y a lo que no le des lugar, no le darás lugar. Pero como habla del hombre fuerte, del atar y desatar, del atar al hombre fuerte, y no se dan cuenta, hermano, que en el contexto, cuando el Señor habló de eso, habría un hombre fuerte, porque Jesús no había ido a la cruz. Y el Señor, con toda propiedad, después de presentarse ante el Padre como gran sumo sacerdote, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Pero el Señor es ese hombre más fuerte que dice allí. Cuando viene uno más fuerte y lo ata y le quita las armas y le despojó las armas a Satanás que tenía sobre nosotros, las oplas, el término oplas en griego, que es el pecado y la muerte, y se los dio a la iglesia. Y qué tremendo, le da las armas a la iglesia y la iglesia le entrega las armas al enemigo. ¿Sabes? El hombre fuerte, hermano, ¿cuál hombre fuerte, varón? El mapeo espiritual, ¿cuál mapeo espiritual? Eso no es bíblico, eso no es escritural. ¿Por qué forzan un texto basado en lo que Josué y Caleb hicieron, algo puntual? Pero ¿qué mapeo? Vaya al Nuevo Pacto, hermano. Y en ese mismo Antiguo Testamento, y vaya al Nuevo. ¿Qué mapeo hizo Jesús? ¿Qué mapeo hizo los apóstoles? ¿Qué mapeo hizo Juan? ¿Qué mapeo hizo Pablo? Pues tú sabes, hermano, vamos a identificar aquí el hombre fuerte, tú sabes, y la iglesia relegada. El echar aceite, ¿sabes, hermano? Ya hablamos sobre eso. El aceite se ha convertido en el agua bendita de los evangélicos. Explicamos sobre esto claramente. El decreto, yo ordeno, o sea, le ordenamos a Dios. Cuando Jesús, en uno de los momentos más tremendos de su vida, cuando pudo haber cambiado todo, le dijo: Padre, que hace tu voluntad, no la mía. Qué tremendo. ¿Acaso no dice la Escritura que todo lo que pidamos al Padre, conforme a su voluntad, lo hará? En estos días me hizo un hermano mío en Mérida, me dice: hermano, qué tremendo, vale. Había una campaña allí de una iglesia, una broma esta de prosperidad, y tenían un carro, ¿no? Parece que estaban rifando un carro, no sé cómo era la cuestión. Como un carro muy, no sé si vieron el video en YouTube y en Facebook, un carro que metía en una congregación, un carro blanco, hermoso. Y 5 hermanos, literalmente, hermanos, se quitaron los zapatos y se montaron arriba del carro, orando y pidiéndole al Señor su promesa de que lo que pisara la planta de los pies sería de ellos. ¿Qué se imaginan a Dios? Tengo un maestro que es maracucho, muy cómico, gran maestro. No digo nombres acá porque cuestión de... Me imagino diciéndole: oye, Jesús, llámate ya Gabriel, que baje una sierra eléctrica y falta el carro en 5, pues yo no hago excepción de personas, tengo que darle el carro a los 5. Eso fue algo puntual, hermano, que fue dado a Moisés y a Josué.
y incluso le puso límite del Éufrates a Gad, no recuerdo exactamente, pero ¿qué quiere decir? Que esa misma persona de un lado del Éufrates y del otro lado no era la promesa. Entonces, hermano, yo no niego que Dios en su misericordia y en su multiforme gracia pueda tener una palabra puntual con usted. Decirle, mira hijo, así como hice con mi hijo Moisés, así como hice con Josué, así haré contigo. Pero es algo puntual, hermano. Y hemos caído en estos grandes errores, pero nos sentimos cómodos así. Hermano, ¿y sus hijos? Ay, hermano, ellos están bajo la promesa. ¿Cuál promesa? No, Hechos 16:31, creen en el Señor y será salvo tú y tu casa. Hermano, eso fue algo puntual que sucedió ese día. Hubo una salvación integral. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la Escritura y usted estudia la etimología de los términos, usted se va a dar cuenta que salvación tiene dos términos en que está escrito. Uno es soteria, que tiene que ver con la salvación del alma, que es aquella que dice todo aquel que creyera en su corazón pues ese será salvo. Ese es el término soteria. Pero luego está el término soso, que es el término que es salvado de un azoto, de un peligro. En la cultura, hermano, cuando una persona, un carcelero, dejaba escapar un preso, pagaba muchas veces con su vida, y dependiendo de la gravedad, pagaba hasta con sus hijos, con su familia. Como sucedió con los carceleros cuando Pedro escapó, que los mataron. Entonces, cuando él ve, se levanta y ve que todos, dijo, aquí no queda nadie, entonces el hombre quiso quitarse la vida para ver si tal vez había misericordia en su familia por él. Porque había una creencia entre los romanos de que la persona que se quitaba la vida no entraba a los campos elíseos, que es el paraíso en su cultura, una especie de paraíso en la cultura romana. Y Pablo le dice, no tengas nada, ven, estamos acá. El hombre pidió luz, estaba todo oscuro, bajó, ven, ¿cuánto faltan? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero para ser salvo de ese azote. Que luego se produjo y hay un mensaje allí, lo que es la salvación integral es otra cosa. Que es el mismo término que utilizan los apóstoles, los discípulos en la barca cuando le dicen, Señor, Señor, no temes que perecemos, sálvanos. No es que la salvación del alma, sino que sálvanos de este peligro, de este azote. El término es soso, C-O-C-O, S-O-S-O. Que es el mismo que le dice el Señor a la mujer del flujo, ve, tu fe te ha salvado. No es que era salva, sino que la fe la libró de esa enfermedad. En ese entonces nadie había sido redimido. Que después en agradecimiento Pablo llevó a la gente, a su familia por el temor, oye, mira, están salvados, sí, están todos aquí, y se produce y reciben el evangelio, otra cosa. Pero es que la salvación, entienda que no viene en combo, hermano. La salvación no viene en combo. Lo que sí enseña la Biblia es que yo debo hacer obras dignas de arrepentimiento para ganarme mi familia para Cristo. Oye, mira, mamá, papá ya no bebe, papá ya no gasta la plata, papá ya no anda con mujeres, mira, papá anda contento todos los domingos con su Biblia. Yo quiero lo que quiere papá. A eso que estamos llamados. Pero se han aplicado así las enseñanzas, hermano. Algo tan sencillo, hermano, tan sencillo. Y en estos días vi un pastor, vi una noticia, un pastor que se ahogó porque él decía que por fe iba a caminar como hermano, como hizo Pedro. Yo le pregunto, ¿no tenía fe ese hombre para hacer lo que hizo? Claro que sí. Pero es que no era el propósito de Dios que hiciera eso. Yo no necesito lanzarme por un balcón para saber que Dios existe. Entonces, lo que me lleva a preguntarme, hermano, si ese era el pastor, ¿cómo era la congregación? Si es que todavía existe, si es que no se disipó. Es que Dios no lo llamó a eso, hermano. Dios le dio la palabra a Pedro, porque Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Si le dijo, ven, es porque podía. Quitó su vista del Señor, tuvo temor, el temor bloquea la fe, se hundió. Y el Señor lo rescata, y no es que le dice, hombre de poca fe, no, le dijo falto de fe, incrédulo. La traducción textual.
Bertari, la persona encargada de llevar el avivamiento a Filipinas, en determinados momentos cruzaron, caminaron por sobre un río muchísimas veces, porque había un propósito, estaban huyendo, había un propósito de Dios en eso. Pero hermano, usted no puede aplicar la palabra a su manera, forzar la palabra, forzar los textos. Porque tengo fe. Eso no era fe. Eso era creer algo que Dios no te... ¿Qué dijo el Señor? Tener fe en Dios, pero es una fe en un culto racional. Hermano, el ejemplo más claro lo tenemos cuando el Señor fue tentado en el desierto. Satanás lo tentó en sus necesidades físicas, luego en sus necesidades anímicas, y cuando vio que no podía, quiso matarlo. Lánzate, porque Cristo estaba enviando a socorrerte, quería matarlo. Hermano, si el Señor se lanza, no muere el verbo. Que esto vamos a hablar en cristología, no muere el verbo que había en Jesús, pero muere Jesús, hombre, muere. Porque Dios no lo llamó a eso. Se pierde el plan de salvación allí. Nosotros leemos eso por encimita, hermano, pero el ataque de Satanás en el desierto fue tremendo contra Jesús. No fue contra Jesús solamente, fue contra toda la especie humana. Porque si Jesús convertía las piedras en pan, estaba actuando en el verbo y estaba rompiendo la justicia para la redención del hombre. Luego le mostró todos los reinos. ¿Qué no le mostró allí? A su identidad, atacando su identidad. Y luego cuando vio que no podía con él, lo quiso matar. Lánzate. Señor, es importante estudiar las Escrituras. Tenemos cosas, hermanos, que no dan resultado porque no las aplican como debe ser. No te enseñan a cumplir principios. Te enseñan a dar, pero te enseñan a honrar a tus padres. Que no solamente honrarlos es darle la reverencia, sino mantenerlo físicamente, también darle. Oye, hermano, pero es que mi papá tiene 3 pensiones, no importa, dale. Hónralo. Honra a tu esposa. Mantén en sujeción a tus hijos. Haz las cosas con prontitud, lo que merecen celeridad. Sujétate a las autoridades. Son principios que tú tienes que cumplir para caminar. Aquí no hablamos de prosperidad, eso es basura, eso es algo que se metió para enlodar la religión. Pero Juan le dice a Gallo algo con una gran realidad. Yo quiero que sea prosperado en todo y que tenga salud así como prospera tu alma. O sea, en la medida de la santificación de tu alma vienen añadiduras a tu vida. Eso es por obediencia a la palabra. Pues lamentablemente, hermano, el problema con el vino añejo es que muchas veces se convierte en vinagre. Y hay muchos líderes avinagrados en congregaciones. Hay muchos elíes que se han vuelto pesados para la obra del Señor, del ministerio, que son más bien piedra de tropiezo. Que se han vuelto, hermano, estorbo. Iglesias que ministran si ya la llenura del Espíritu no les interesa, pero y muchas se mantienen por la palabra, mientras hagan obra evangelística, porque Dios es fiel. Pero siéntate en realidad a analizar cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú seas renovado, ese hombre nuevo, tú vas a ver que una cosa es el hombre, el Dios que predican los hombres, y otro es el Dios de la Biblia. Yo quiero que por favor vayas conmigo, hermano. Vamos a ir a Romanos, ya para ir terminando. Capítulo número 12. Dice allí, deberes cristianos. Vamos a ver los 2 primeros versículos. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto que razona, hermano. ¿Cuánto culto irracional vemos en la Biblia? En las iglesias, no en la Biblia, en las iglesias. Hermano, yo les voy a decir algo que esto va a quebrantar y a lo mejor muchas personas me eliminarán
Pero Dios va a cumplir su propósito. La Biblia dice que la imposición de manos es rudimento, o sea, las primeras cosas. Y en la Biblia se ve la imposición de manos para la llenura del Espíritu y para ser ordenado al ministerio. Pero hermano, yo no he leído aquí que la gente se cae, que la gente comienza a saltar, a dar brincos, a temblar, No, eso no es bíblico. Que está aquí, Leoncio Montes de Oca, muchas veces se echó para atrás y se dejó caer para que la gente no dijera, oye, mira, el hermano no tocó el Señor, no está ungido. Allí mismo donde estás, hermano, en la soledad de tu conciencia, ¿cuántas veces lo has hecho tú? Porque es que eso no es bíblico, hermano. Porque el problema no tanto es que tú te caigas. Porque vamos a suponer, de repente Dios tuvo un mover en alguna persona y la persona, pero el problema es que si en realidad Dios te tocó, cuando tú te pares tiene que haber habido un cambio. Entonces tú ves todos los domingos llamados, venga, vamos a ministrar, y empiezan a tocar y a empujar gente, y cuando no se cae muchas veces lo empujan, y cuando no, entonces la gente se va, como dijo uno de mis maestros, una hermana que le dijo, ay hermano, lo agarra a un lado así, él estaba viendo una congregación donde, ay, ¿qué pasó? Y le dijo, hermano, ¿usted no sabe qué pasó? No, entonces estaba bajo una influencia demoníaca, hermano. Ay, hermano, ¿cómo dice eso? La única posesión que toma completamente el sentido de una persona es una posesión satánica, demoníaca, que es la que hace que las personas caminen por fuego, que caminen por vidrio, que se corten, que coman fuego. Dios no quiere tu voluntad sin tu corazón, hermano. Dios no quiere tu conciencia sin tu corazón. Eso de pegar brinco, de saltar para acá y para allá, eso no es bíblico, eso no es escritural, hermano. Y noten lo que dice el versículo número 2. No os conforméis a este siglo, o sea, las costumbres que hacen ahora, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la metanoia, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, bueno, agradable y perfecto. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Cuando usted se es renovado en su mente, cuando usted se convierte en ese odre nuevo, usted se da cuenta que todo lo que viene de Dios es bueno y en gran manera. Que Dios no enferma, que Dios no mata, que Dios no manda enfermedades, que Dios no está tentando gente y matando gente, que Dios no está enviando tsunamis y terremotos cuando el príncipe de la potestad del aire es otro. Cuando Dios en medio de un peligro te puede guardar. Que Dios no está enfermando personas, está matando a sus hijos. Que Dios no da y Dios no quita. Que de Dios se recibe el bien y Dios se recibe el mal. El mal es la ausencia de Dios en las cosas. Pero solamente es en la medida que seamos ese vino nuevo, ese odre nuevo, que podemos recibir ese vino nuevo y podamos darnos cuenta que el evangelio funciona, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Se les ama. Vamos a seguir con estas enseñanzas, hermanos. Espero haberles sido de gran bendición. Su hermano, su amigo, Leoncio Montes de Oca.